Pueden ser cualquier otra cosa menos carne. Entonces creo que el uso del lenguaje es importante y la precisión del lenguaje también. Y esta es una de las conclusiones a las que yo llego. ¿Cuál es la participación de México en el mercado de tráfico de drogas ilegales? Es decir, ¿cómo estamos ubicados nosotros en el contexto internacional? México se ubica entre los principales, digamos, después de Afganistán y de Marruecos en producción de marihuana. Pero si tomamos la marihuana salvaje, Rusia produce más que todos los demás. Pero bueno, estamos más o menos en ese lugar. Es el país cultivador de amapola después de Afganistán y Myanmar. Con estas estimaciones que se tienen, el principal país de tránsito de cocaína. Hay que señalar que siempre en estas estimaciones son estimaciones del gobierno de Estados Unidos. Y en los informes mundiales sobre drogas hay un señalamiento de que el gobierno mexicano no reconoce estas estimaciones porque el gobierno de Estados Unidos no le ha proporcionado la metodología con la cual estima estas cifras. Las ganancias de los traficantes mexicanos en Estados Unidos según diversas fuentes. Ustedes pueden ver que el gobierno estadounidense no tiene una voz única en cuanto a estas estimaciones y no la puede tener desde mi punto de vista porque parte de estas estimaciones me da la impresión de que se las inventan. Pues tienen, por ejemplo, la Oficina Antidrogas de la Casa Blanca con una cifra, tienen el Departamento de Justicia con otra, tienen al Departamento de Estado con dos cifras distintas, una de la secretaria y otra del principal funcionario de la Oficina de Narcóticos y de Aplicación de la Ley. Tienen las estimaciones de la agencia Kroll. Vean los márgenes, entre 18 y 39, fíjense bien porque esto va a ser importante para los medios que lo manejan sin ninguna precaución. Entre 18.000 y 39.000 millones de dólares se le calculan a colombianos y mexicanos. Esta cifra después, en muchas notas periodísticas, van a desaparecer los colombianos y se va a ser aplicada a los mexicanos. La media que toma, más o menos la media, la toma Giralicientes, hablan de entre 19.000 y 29.000 millones de dólares, ¿sí? Esto es de un presunto estudio Estados Unidos-México, estudio binacional, que nadie conoce, por lo menos yo no lo conozco, yo lo busqué en la página del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y no aparece por ningún lado. Esta es una nota de la prensa que se le adjudica a este Departamento de Seguridad Interna. Y el más reciente documento del Departamento de Estado, que data de mayo de 2010, sobre el lavado de dinero, habla de estimaciones entre 8.000 y 25.000 millones de dólares que están siendo repatriados por los traficantes mexicanos al sistema financiero. Es increíble. Estas son las alianzas, estructuras y confrontaciones entre organizaciones de traficantes mexicanos, donde están fuentes atribuidas a Sedena, declaraciones de Felipe Calderón y estimaciones de la DEA y la PGR. En general coinciden, o sea, la decisión entre el Golfo y los Zetas, la decisión de los Beltrán Leiva respecto de la coalición del Chapo, el Mayo, etcétera, la presunta alianza entre la gente de Sinaloa y las del Golfo contra los Zetas y la presunta alianza entre los Arellano, los Carrillo Fuentes, los Zetas contra todos los demás, o al revés. Bueno, en este momento no hay un solo país en el planeta que esté proponiendo modificar radicalmente el esquema de Naciones Unidas que representé al principio. La segunda, dejar hacer y arriesgarse a la expansión de las actividades y el poder de las organizaciones de traficantes. ¿Por qué me centro en las de traficantes de drogas ilegales? Porque dentro de la delincuencia organizada son digamos, las más importantes y las que están creando los mayores problemas de ingobernabilidad del país y donde el margen de ganancia que dejan las drogas es muy superior al que dejan los otros negocios ilegales, aunque sean 26, 28, 34 o los que sean. O sea, no se están peleando por la frontera, por las extorsiones y por los secuestros, están peleando por otra cosa.
a partir, o obviamente, si pueden ampliar la renta criminal hacia otras actividades ilegales, pues obviamente lo van a hacer en ese esquema, en esa tendencia del esquema mafioso paramilitar. La tercera, asumir que la política antidrogas es un asunto exclusivamente federal, apostarle al fracaso de la estrategia mediante la inacción o la obstrucción y tratar de capitalizar los errores. Cualquier semejanza con las estrategias de algunos gobernadores en el país es estrictamente deliberada. La cuarta, establecer relaciones estratégicas y de interés mutuo entre políticos y traficantes, esperando ilusamente una paz mafiosa y confianza en un presunto pacto de caballeros, ahí donde no hay caballeros en ninguno de los dos bandos. Esto implicaría el reconocimiento político de los traficantes y entonces obligaría a pensar qué se negociaría, con quiénes, para qué, y quién garantizaría el cumplimiento de los acuerdos una vez que el Estado ha aplicado de su responsabilidad. ¿O qué? ¿Tamaulipas para quién? ¿Para los Zetas o para el Golfo? ¿Chihuahua para quién? ¿Para los Carrillo? ¿Para el Chapo? Y así por el estilo nos podemos ir. Entonces, crear una política de seguridad de Estado, es decir, tendría que haber forzosamente un consenso político, esto lo saben los italianos, esto lo saben los colombianos. ¿Tamaulipas para quién? ¿Para los Zetas o para el Golfo? Chihuahua para quién, para los Carrillo, para el Chapo, y así por el estilo nos podemos ir. Entonces, crear una política de seguridad de Estado, es decir, tendría que haber forzosamente un consenso político, esto lo saben los italianos, esto lo saben los colombianos, donde todos ceden, absolutamente todos, porque todos están gobernando en diferentes partes del país, en lugares donde están asentadas organizaciones criminales, donde hay producción de droga o son lugares de tránsito y tienen posiciones de poder y la responsabilidad local. Y entonces, si hay ese tipo de consenso, podría haber un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es decir, todo el mundo tendría que llegar con su listita, por esto nos vamos a meter las manos y vamos a dejar que se aplique la ley y vamos a contribuir a consolidar las instituciones democráticas. Se quiera llamar, e incluso llegó Bill Clinton a anunciarnos Plan México, algo que su mujer y los otros miembros del Gabinete de Seguridad de Estados Unidos no se atrevieron a decir porque es políticamente incorrecto, pero Bill Clinton sí lo dijo porque fue el artífice del Plan Colombia. Y él está hablando del Plan México, y Plan México implica algo cualitativamente distinto a Iniciativa Negra. Entonces, la pregunta ahí sería con qué contenidos y en qué condiciones. Y esto, evidentemente, es algo que tiene que responder toda la clase política, no solo el gobierno federal, y también eso nos tendría que hacer pensar mucho más en las implicaciones que eso tendría, por ejemplo, para los vínculos de las Fuerzas Armadas mexicanas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el esquema del Comando Norte. Muchas gracias. Damos por terminado.